Estadísticamente está comprobado que los datos de empleo es uno de los que más volatilidad genera dentro de los mercados. Y por eso en este video vamos a entender por qué esos datos de empleo son uno de los indicadores más importantes dentro de cualquier economía. También cómo afecta directamente al valor de una divisa y nosotros como traders cómo podemos aprovecharnos de esas oportunidades macroeconómicas que se generan a partir de este dato. Entonces, no siendo más, vamos a empezar a hablar de empleo. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del empleo como tal, datos de NFP, tasa de desempleo y aquellos que también están relacionados con este tema. Es bastante importante porque dentro de la creación de la narrativa dentro de una economía, diría que es de los datos más relevantes, incluso por eso es que es de los que mayor volatilidad imprimen en los mercados. Entonces por eso es bastante importante que tengamos en cuenta una muy buena bases de en realidad qué es el empleo y a partir de ella empezar a construir una muy buena narrativa y enlazar cabos para nosotros como traders poder sacar oportunidades. Bueno, entonces el empleo va a funcionar dentro de una economía como un termómetro, porque es lo que nos va a reflejar prácticamente como esa temperatura o el pulso real que hay dentro de una economía. Cuando las empresas contratan más es porque tienen mayor confianza dentro del sistema. También los empleados van a tener mayor capacidad adquisitiva, por lo tanto van a tener mayor capacidad de consumo y eso al final dentro de una economía se va a reflejar en mayor crecimiento. Pero también es bastante importante que tengamos en cuenta la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque cuando los despidos aumentan y la creación de empleo me está mostrando desaceleración, pues claramente eso también me va a mostrar ciertas repercusiones negativas dentro de la economía. Y un banco central se tiene que asegurar de que dentro de su economía haya pleno empleo para que así se dé el crecimiento de su propia economía. También es muy importante que estas señales de fatiga dentro de la economía que nos empieza a mostrar el empleo, nosotros lo empecemos a tomar como un direccionamiento de la narrativa actual de esa economía y hacia dónde se puede empezar a direccionar. Entonces, para que esto nos quede más claro, vamos a irnos con un ejemplo. Imaginémonos que un país tiene una alta tasa de desempleo. Quiere decir, están contratando menos y tras de que están contratando menos, están despidiendo a la gente. Entonces, como las personas gastan menos, porque como no tienen trabajo, las empresas empiezan a vender menos también. Porque claro, como el trabajador no tiene dinero para poder consumir dentro de la economía, pues las empresas ya no van a vender con la misma magnitud. También esto lo que nos va a reflejar luego es que el PIB se empieza a desacelerar, pues el crecimiento empieza a disminuir claramente. Y esto lo que va a hacer es que el Banco Central probablemente vaya a bajar tasas para poder estimular la economía. ¿Por qué? Porque necesitan de alguna u otra manera que la economía se vuelva a acelerar para no caer de pronto en periodos muy importantes como puede ser una recesión. Entonces lo que hacen es que se disminuye las tasas de interés para que el acceso al dinero sea más barato y ese acceso al dinero más barato lo que genera es que las personas se incentiven a consumir más y las empresas también se incentiven a contratar más, a crecer más, a que ese costo de financiación les salga menor para que obviamente pues crezca también no solamente la empresa, sino también la economía. Por eso es que el empleo no es solo un dato, el empleo es el espejo de la salud económica de un país. Y dentro de todo el factor macroeconómico existen muchos datos de empleo, entonces surge la duda de qué datos de empleo son los que mira el mercado. Pero entonces nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a centrar en realidad los que tienen mayor importancia, esos que en realidad son los que destacan. Vamos a empezar por el NFP, que son las nóminas no agrícolas, las más relevantes, porque miden cuántos empleos se están creando o se están destruyendo cada mes. Muy importante. También tenemos la tasa de desempleo, que es el porcentaje de personas sin trabajo que están buscando empleo, porque hay personas que no tienen trabajo y no buscan empleo. Al censo, o lo más importante dentro de la economía, es esas personas que están sin trabajo y que en realidad tienen una intención de buscar trabajo. Y también tenemos los salarios promedio por hora, que mide la presión inflacionaria que puede venir del mercado laboral. ¿Por qué? Porque lo que hace es que nos mira a las empresas, si le suben el salario o está subiendo el salario promedio por hora, quiere decir que el empleado como tal está teniendo mayor capacidad adquisitiva. Por lo tanto, tiene más dinero para poder consumir dentro de la economía. Y al tener mayor dinero y al consumir aún más oferta y demanda, va a generar mayores presiones inflacionarias dentro de la economía. Entonces es importante que es uno de los factores que se tienen en cuenta a la hora de medir dentro de la economía. Por ejemplo, este gráfico nos muestra las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, cómo han venido evolucionando, cuál es la tendencia que empiezan a mostrar y algo que es muy importante es la variación del dato con respecto al periodo anterior. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, miren en septiembre
septiembre se generó muy buena creación de empleo. Sin embargo, si lo vemos, por ejemplo, con respecto al mes anterior, lo que fue agosto generó destrucción en la creación de empleo. Entonces, claro, venimos de una destrucción de creación de empleo en agosto y septiembre se motiva aún más, pues esto ya nos empieza a mostrar ciertos factores de que el mercado laboral probablemente se esté empezando a estimular. Sin embargo, si lo comparamos como por ejemplo con lo que viene siendo el ingreso de 2025 o lo que fue finales de 2024, vemos en realidad cómo la destrucción de empleo en Estados Unidos ha mostrado cierto enfriamiento dentro de los datos de empleo en esta economía. Entonces, todo este datos son bastante importantes para poder entender cuál es la salud del mercado laboral dentro de esta economía. Y para que esto nos quede un poquito más claro de cuáles son estos efectos dentro de la economía, vamos a ver dos escenarios que son como los más importantes. Y es si el NFP sale más alto o más bajo de lo esperado. ¿Qué es de lo esperado? El forecast o el consenso, que es lo que espera el mercado del dato. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El mercado se empieza a ajustar en función a las expectativas, pero cuando este dato no sale más alto o más bajo de lo que estaba esperando el mercado, es que se generan los movimientos fuertes dentro de la volatilidad dentro de cualquier pues, mercado, cualquier economía, cualquier divisa pues, que estemos analizando. Entonces miren, tenemos por ejemplo el primer escenario, que es que los datos empiezan a salir muy probablemente por encima de lo que estaba esperando el mercado. Y tenemos un segundo escenario, que es cuando obviamente el empleo empieza a mostrar enfriamiento, y es que empiezan estos datos a salir por debajo de lo que estaba esperando. Entonces, primer escenario, el mercado interpreta que la economía está fuerte. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque el empleo viene generando calentamiento. Entonces, eso podría generar inflación y la Fed podría subir tasas, lo que nos va a generar también un síntoma de que el dólar se puede fortalecer. Ahora, en el caso contrario, que es cuando se está generando cierta destrucción en la creación de empleo en función pues a lo que es la variabilidad con el periodo anterior, el dato cuando sale débil, o quiere decir sale por debajo de lo que estaba esperando el mercado empieza a asumir que la Fed podría detener las subidas o incluso recortar tipos de interés. Por lo tanto, el dólar empieza a mostrar señales o puede generar probabilidades mayores de debilitarse. Y es que en realidad en todo este tema macroeconómico hay una conexión entre todos los datos, lo vamos a ir viendo cada vez que vayamos construyendo los videos. Pero existe una fuerte conexión en lo que es el empleo, la inflación y las tasas de interés. ¿Por qué? Porque cuando hay mucho empleo, la gente gana más. Como ganan más, gastan más y eso puede hacer subir los precios. Vamos a ver un ejemplo histórico bastante interesante con respecto a esto. La razón de la relación entre estos datos es porque el Banco Central necesita tener equilibrio entre la inflación y el empleo. ¿Para qué? Para que no se les salgan de las manos. Y la herramienta que ellos tienen para poder mantener el equilibrio son los tipos de interés. En este ejemplo vemos que entre 2021 y 2022, aquí, en esta escena de aquí, Estados Unidos vivió una recuperación laboral muy fuerte después del COVID. Acá no se alcanza a ver antes, pero en 2021 lo que sucedió fue, cayó el empleo muy fuerte cuando salimos a pandemia, pero cuando se volvió a reactivar la economía, volvieron otra vez las contrataciones. Entonces, ese panorama, de alguna u otra manera, de recuperación del mercado laboral, lo que generó fue presiones dentro de la inflación. No son presiones inmediatas de que sube el empleo, entonces inmediatamente sube la inflación. No, sube el empleo, entonces como la gente empieza a tener más plata disponible, empiezan a gastar más. Y también súmele a eso que estábamos en un momento de la economía donde la Fed tenía los tipos de interés bajos. Entonces, claro, la inflación y la economía se empezó a estimular, acá lo vemos con la línea gris, y vemos esta inflación cómo se empieza a disparar. Inflaciones por encima del 9% en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los datos de empleo empezaron a sorprender al alza cada mes y con eso la Fed entendió que la economía aguantaba las subidas de interés. ¿Para qué? Para poder controlar de alguna u otra manera este aumento de la inflación que ya se había generado. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Listo, se me disparó ya la inflación,
gracias también a una creación de empleo que se generó a partir de la reactivación de la economía. Y no solamente eso, tengo los tipos de interés bajos, entonces acceder al crédito es muy barato, la gente empieza a consumir, se me disparó la inflación, entonces yo ya lo que tengo que hacer es subir los tipos de interés, pero antes de subir los tipos de interés, miro que el mercado laboral en realidad sí esté lo suficientemente fuerte para poder aguantarme esta subida de tipos de interés. Esto al final, ¿qué fue lo que generó? El dólar se fortaleció frente a casi todas las divisas. Si nos vamos y nos miramos el dólar en lo que fue la época luego o cuando se empezó a disparar la inflación en Estados Unidos, claramente como subieron los tipos de interés, era mucho más atractivo yo tener dólares porque me iban a pagar un mayor rendimiento simplemente por tener la moneda. Y adicional a eso también lo que se empieza a generar es que los índices bursátiles cayeron. ¿Por qué? Porque esos activos de riesgo se ven perjudicados gracias a que como el dólar, yo simplemente el hecho de yo tener dólar me va a representar menor riesgo, lo que hago es que me descapitalizo, ya no me sale tan rentable estar en esos activos de riesgo, pues me salgo de los activos de riesgo y me voy a un activo que me está dando muy buena rentabilidad y que es mucho más seguro. Y también tenemos la parte de las materias primas que claramente se ajustaron por el efecto de tener un dólar fuerte. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria para hablar del Global Macro Terminal. Yo soy un trader macroeconómico, parto claramente de analizar estos datos económicos dentro de una economía y el Global Macro Terminal lo que hace es que me consolida diferentes estrategias macroeconómicas en una sencilla calificación. Y esta sencilla calificación me muestra el direccionamiento macroeconómico en cada uno de los pares de divisas o también en los índices o también en commodities. Entonces prácticamente es una herramienta que lo que te está haciendo es que te está haciendo todo el trabajo macroeconómico y tú simplemente sales al mercado a buscar que sí se alinee la dirección macroeconómica con la oportunidad técnica y poder de alguna u otra manera también ejecutar dentro del mercado. Entonces es una herramienta muy completa. Si usted quiere tener más información sobre ella, en la descripción le dejo toda la información, los contactos, la página web, todo para que usted pueda explorar esta herramienta y si está interesado, pues también de alguna u otra manera puede acceder a toda esta parte macroeconómica. Y aquí es donde nosotros entramos con toda la parte estratégica donde vamos a hablar cómo usar los datos de empleo en el trading. ¿Qué es lo que pasa? No se trata de adivinar. Muchas veces las personas creen que saber macroeconómicos o entender los fundamentales de una economía es adivinar la dirección de los datos cuando salgan en el calendario económico. Y eso no es así. No se trata de adivinar el número, sino de entender cuál es la reacción que tiene el mercado ante el resultado. Nosotros entendemos y comprendemos cuál es el resultado y a partir de ese resultado generamos una coherencia para poder tomar oportunidades mucho más coherentes, más con mayor dirección y que de alguna u otra manera nos permitan aprovecharnos de obviamente ese dato que acaba de salir. No buscamos adivinarlo o anticiparlo porque también desconocemos en realidad cuál va a ser ese resultado y incluso hasta el mismo mercado también lo sabe. Por eso es que se habla de expectativas, se habla de consensos, se habla de forecast. ¿Para qué? Para que las personas tengan más o menos cuáles son las expectativas de qué es lo que está esperando el mercado. Y cuando salga al mercado, yo ajusto ese relacionamiento con lo que salió a lo que en realidad se estaba esperando para yo poder tener un mayor direccionamiento. No busco ser el adivino, no busco ser el Nostradamus de cuál va a ser el resultado, sino en realidad de entender el resultado que acabó de salir, relacionarlo con la economía actual, con lo que estaba esperando el mercado y ya tener un direccionamiento. Entonces, en realidad yo sí quiero que eso quede muy claro porque no somos adivinos del mercado, somos analistas de su propia realidad. Vamos a verlo más. Vamos a entenderlo mejor con este ejemplo práctico. Supongamos que los analistas esperaban, quiere decir, tenían expectativas de 180.000 empleos creados. Si el dato real sale en 250.000, quiere decir por encima de lo que estaba esperando el mercado interpreta que la economía está fuerte. Por lo tanto, la Fed puede mantener tasas altas y nosotros aprovecharnos de un direccionamiento de fortalecimiento del dólar. Ahora, por el contrario, si el dato es de 100.000, quiere decir por debajo de lo que estaba esperando el mercado, la economía nos está mostrando mayor debilidad, se está enfriando. Por lo tanto, esto nos muestra un panorama de probables recortes de tasas por parte de la Fed.
Esto nos lleva a que el dólar se puede debilitar o el dólar puede bajar y los activos de riesgo van a beneficiarse. Miren claramente cómo estos resultados nos muestran escenarios de anticipación a lo que puede hacer el mercado, nos muestran direccionamiento y tras de eso nos justifican el porqué de los movimientos del mercado. Entonces es mucho más coherente. Y es que entendamos de que esta comprensión va a cambiar nuestra manera de operar. ¿Por qué? Porque empezamos a conectar los datos, la narrativa y la reacción creando una visión macro coherente para podernos aprovechar de las oportunidades. Y es que mire que más allá del trading, entender esos datos de empleo le va a cambiar la perspectiva de su vida también, porque los datos de empleo no solamente afectan la operativa como tal, sino que también afectan la economía en la que usted vive día a día. Mire, por ejemplo, acá tenemos una imagen, estos fueron los resultados para el dólar, si no estoy mal, estos del mes de septiembre del 2025, donde tuvimos resultados de NFP, donde tuvimos resultados también de tasa de desempleo. Y miren aquí, el forecast, el mercado estaba esperando 75,000 empleos de creación de empleo, pero el dato actual salió en 22,000, quiere decir salió por debajo de lo que estaba esperando el mercado. Esto nos muestra señales de enfriamiento del mercado laboral. Como se está enfriando el mercado laboral, ¿qué es lo que tiene que hacer la Fed? Estimular la economía, quiere decir bajar los tipos de interés, y al bajar los tipos de interés la probabilidad es que el dólar se debilite. Entonces ya ahí empezamos a generar escenarios de cómo se empieza a mostrar la economía. Esto también nos va a ayudar a definir cuánto vale el dinero que nosotros utilizamos cotidianamente día a día, las oportunidades laborales que hay y el ritmo de la economía en la que usted está viviendo. Cuando usted entiende cómo los datos de empleo influyen en la política monetaria, usted se va a volver más consciente del sistema financiero en el que participa todos los días. Así que usted no solamente va a mejorar como trader, sino que también va a mejorar como ciudadano financiero. Entonces, en resumen, el empleo no es solo un número que vamos a conocer cada semana y en cada economía. Es una señal de ritmo económico que nos va a permitir anticiparnos a los siguientes movimientos de un banco central y además también crear narrativa para poder sacar ventaja de ello. Entonces, esto fue todo por este video. Espero que le haya quedado muy claro este concepto de empleo, que en realidad es bastante importante. Ya sabe que si tiene alguna duda, en la descripción tienen nuestras redes sociales para que nos pueda escribir por ahí cualquiera de las dudas que tenga, o también en la parte de comentarios. No se olvide darle like, activar la campanita para que no se pierda ninguno de estos videos y de la información que estamos entregando en este canal de YouTube, y suscríbase claramente pues para que no se pierda ninguna de las entregas. Nos vemos en el siguiente video de entrega macroeconómica.